muy buenas. Bueno, el vídeo de hoy va a ir dedicado por peticiones vuestras, a un fungicida. Después del último vídeo que puse de insecticida, la verdad que ha tenido mucho éxito, no me esperaba yo tanto éxito. Me lo habíais pedido vosotros y vosotras y nada, os puse el insecticida que uso yo. Y a raíz de esto, pues bueno, me habéis empezado a pedir pues para fungicidas, para tratar esos hongos que nos atacan las plantas y los bonsáis y todo, y el huerto. Y bueno, yo no sé si es el mejor o no el que os voy a presentar, pero desde luego de varias pruebas que he ido haciendo yo, al final este me ha funcionado tan bien que al final no he querido hacer más pruebas. Ya me he quedado con él y es el que yo uso. A diferencia del insecticida os dije que se puede usar como tratamiento de choque cuando yo tengo insectos, y también se podría usar como preventivo para no tener insectos. En este caso, este fungicida que os voy a presentar hoy no sirve como preventivo, aunque bueno, sí hay gente que dice que sí. Esta misma receta, pues una receta, vamos a decir, universal, o sea, es muy famosilla, no estoy inventando yo nada, o sea, son a base de recetas y recetas. Yo le he aportado una variación, eso tal, de cantidades, y lo he adaptado a mi experiencia. Pero la receta es una receta que existe y podéis ver 1000 vídeos por ahí. Pero bueno, me la habéis pedido, yo os muestro la que yo uso y a mí me funciona. Yo la uso tanto con los bonsáis como con el huerto. El resto de plantas que tengo, la verdad es que tampoco tengo muchas plantas y no lo uso porque tengo 4 flores, por decirlo de alguna manera, y ya está. Entonces tengo los bonsáis y el huerto es a lo que más me dedico yo y más me gusta. Y funciona, pero como tratamiento de choque. Como tratamiento preventivo lo he usado algún año y al final, aquí también en Asturias donde yo vivo hay mucha humedad. Luego cuando venga el calor, ahora dentro de unos meses, pues proliferan más los hongos. Y al final, como preventivo, a mí no me ha funcionado mucho. Entonces yo lo usaría como choque, ¿vale? Luego os diré cómo aplicarlo y bueno. Entonces vamos a entrar en faena y os digo los ingredientes. Es muy sencillo, es muy económico, es muy eficaz, por lo menos a mí me ha funcionado bien. Y también deciros que es ecológico, muy ecológico. Quiero decir, no afecta para nada. Si lo usamos para el huerto, pues para los tomates, a los 2 días me puedo comer los tomates, no tengáis ningún problema porque lo podéis comer. No tiene ningún tema de químico y ahora veréis, bueno, los ingredientes, que son todo ingredientes que podemos comer y beber tranquilamente. Entonces, bueno, vamos a ello. Voy a bajar la cámara porque a mí ya me tenéis muy visto y vemos un poco lo que son los ingredientes, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos, os voy a poner que se vea todo y aquí en medio, vale. Ingredientes que vamos a usar: agua, que la tengo aquí en la jarra. Vamos a usar leche, que aunque veis aquí que es semidesnatada, es porque no tenía yo desnatada, pero sí que es recomendable usarla la leche desnatada. ¿Por qué? Pues porque la nata realmente no nos aporta nada y no nos da nada, y nos interesa más que sea más licuosa, más líquida. Entonces la desnatada no tiene la nata, que no nos interesa para nada, y sí tiene lo que nos interesa, que es el ácido láctico. El ácido láctico ataca directamente a las esporas de los hongos y las mata. Entonces, por eso es un buen fungicida en cuanto al ataque a las esporas, que sabéis que los hongos se reproducen por esporas. Entonces, ataca a la espora directamente. Luego vamos a usar bicarbonato, que el bicarbonato es el que mata, digamos, el hongo cuando ya está desarrollado. La leche lo mata cuando está en esporas, cuando está en sus semillas, por decirlo de alguna manera. Y el bicarbonato y la canela, ¿vale?, son 2 fungicidas directos que atacan al hongo directamente, ¿vale? Y el agua, pues bueno, es una vía pues para poder repartirlo y extenderlo por nuestras plantas. También deciros, por otro lado, deciros que ataca a los hongos más típicos que solemos tener, que es el oidio, el mildiu, la roya, la negrilla, o sea, todos los hongos normalmente que tenemos en nuestras plantas, el huerto o en los bonsáis, pues los ataca y los combate bien. También deciros que nos sirve de forma indirecta, pero también le estamos aplicando sales, ¿vale? Entonces lo que nos sirve también es como un abono foliar rico en sales, ¿vale? Nos va a venir bien para el follaje de nuestras plantas, y entonces también es una forma de aprovecharlo.
Proporciones y cantidades, que es muy importante, porque luego, si es cierto, y me ha pasado con el insecticida, que hay gente que dice, a mí nunca me ha funcionado. Bueno, ¿has usado las cantidades que yo he dicho? Yo insisto, las cantidades es súper importante. Hay gente que te echa un poquito de agua, un poquito del detergente para el insecticida, no sé qué, 2 gotas, a ojo todo, y luego no funciona. Yo por eso lo tengo todo medida. ¿Por qué? Porque esas medidas las he ido comprobando y probando, y entonces son las medidas que a mí me van bien. Por eso insisto, probarlo con estas medidas, no juguéis al ojo de buen cubero, hago aquí, echo un poco de esto, un poco del otro y ya está. Entonces, cantidades, vamos a ir a las cantidades. Las cantidades son de leche, de agua, vamos a echar 750 mililitros. Entonces esos 750 mililitros lo voy a echar aquí, que es donde luego vamos a usar el... Bueno, tenía ya 750 mililitros en la jarra puestos. Como veis, es una jarra que tiene las medidas para verlo. Lo veis ahí, bueno, vamos a ponerlo aquí. Lo veis aquí, mililitros. Bueno, luego tiene también para gramos y tal, pero bueno, nosotros en nuestro caso mililitros. La leche y el agua la podemos considerar, el agua por supuesto tiene densidad 1. La leche se puede considerar con la misma densidad, con lo cual el peso y los mililitros podemos considerar que son los mismos. 250 mililitros ahora de leche que tenemos que echar, también me valen 250 gramos, ¿vale? Como tengo aquí el medidor, vamos a echar los 250 mililitros de leche, en este caso semidesnatada, pero procurar que sea desnatada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a darle la vuelta para ver los mililitros y le echamos 250 mililitros de leche. Un poquito más. Ahí está, 250 mililitros de leche. El tamizador que yo uso tiene 1 litro, con lo cual estamos completándolo ya. Ya tenemos ahí el litro de líquido. 250 mililitros de leche y 750 mililitros de agua. O sea que está a un 25% de leche. Bicarbonato y canela, vamos a echar media cucharadita de café, ¿vale? Una cucharada de café, que viene a ser, no lo sé, 20 gramos puede ser, no lo he calculado y no lo he sopesado, pero bueno, media cucharada de... Yo ahora, bueno, estoy diciendo que no lo hagáis a ojo, no lo voy a hacer yo a ojo tampoco. Voy a por una cucharilla que no la he cogido. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí con la cucharilla. Que vamos a hacer es echar aproximadamente, veis que es una cuchara de café, una cucharilla aproximadamente de bicarbonato, pero vamos a echarlo dentro de la cucharilla. Aproximadamente media cucharilla, ¿vale? El bicarbonato es importante, importantísimo no pasarnos, ¿de acuerdo? Si nos pasamos en cantidad, estamos hablando de que podemos quemar las hojas. Con esto tampoco alarmaros, ¿vale? La máxima concentración que podemos dar es en 1 litro de agua una cucharilla completa. Yo por eso soy precavido y pongo en torno a media cuchara pequeñita de estas, más o menos así, que está muy rasa, la veis, que no está colmada. ¿De acuerdo? Y luego la misma cantidad de canela. Sin embargo, en la canela, si nos pasamos, no pasa nada. Porque la canela es bastante más inofensiva que el bicarbonato. ¿Vale? Echamos media cucharada de canela. Y nada más, ya está hecha la mezcla. Ahora sería mezclarla y echarla en nuestras plantas. ¿De acuerdo? Yo ya la dejo aquí preparada. Ahora mismo, afortunadamente, no tengo hongos en ninguno de mis plantones, ni de mis bonsáis, ni de mis tomateras que están empezando a crecer, porque estamos todavía en abril. Los tomates y pimientos los he plantado todavía la semana pasada. Y bueno, están empezando a crecer. De momento no tengo hongos, pero bueno, ya que tengo la mezcla preparada, la guardaré. Y que, por cierto, dicho está de paso, se puede guardar. Si hemos hecho exceso de mezcla, la podemos guardar y la usamos luego. ¿Cómo la vamos a aplicar? Bueno, pues la vamos a aplicar de la siguiente manera. Ya os digo que es de choque, es decir, cuando yo ya tengo el hongo, sea
tenga oidio, tenga mildio, tengo roya o lo que sea, el hongo que tenga. ¿Cómo lo voy a atacar? Pues voy a pulverizar sobre toda la zona foliar donde tengo el hongo, tal que un día que procuraremos que sea al atardecer, que no tengamos sol, ¿vale? Igual que el insecticida, pero con una diferencia. El insecticida, acordaros, lo echábamos y luego lo teníamos que pulverizar con agua para eliminarlo una vez que había hecho el efecto. Este no, este se deja. Este le dejamos que haga más efecto. Entonces, si es un día lluvioso, nos abstenemos de usarlo, no lo vamos a usar, ¿vale? Evitaremos el sol, ¿de acuerdo? Porque nos lo va a secar en exceso y lo va a dejar demasiado concentrado tanto el bicarbonato como la leche y la canela. Entonces, vamos a procurar que el sol le evitamos, lo echamos al atardecer y que no vaya a llover ese día, ¿de acuerdo? Entonces, lo usaremos tal que un día, al día siguiente al atardecer lo mismo, le usamos 2 días seguidos y luego vamos a dejar 15 días de espacio, entre 12 y 15 días, ¿vale? Y volvemos a hacer otra aplicación, ¿de acuerdo? Y ya en esa de 15 días, esa sí es para matar lo poco que podría quedar de resquicios, sobre todo algunas esporas que quedaran o tal. Entonces, en teoría, a los 10 días de haber hecho la aplicación que hemos hecho en 2 días seguidos, a esos 10 días más o menos, habrá una semana, 10 días, habrá desaparecido el hongo. Debería de desaparecer. Pero también es importante, todas aquellas hojas que veamos que estén muy dañadas del hongo, ¿vale? Quitarlas. No las dejamos para ver si funciona el producto. No, las quitamos. Eliminamos esas hojas que están dañadas y espolvoreamos este líquido por todo el follaje y toda la ramificación de nuestro arbolito, nuestra planta o el vegetal que sea. Era la moto para dejarla pasar. Entonces, bueno, un día, al día siguiente 2 y luego a los 12-15 días otra operación. ¿De acuerdo? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y probarlo. Espero que os guste y que tenga el mismo éxito que el insecticida, que muchos me habéis escrito diciéndome que ya lo habéis probado y que os ha funcionado perfectamente. Ya os digo, lo importante de esto no es la receta de los ingredientes. Lo importante es, aparte de la receta de los ingredientes, por supuesto, las cantidades. Las cantidades es importantísimo y luego la aplicación, ¿vale? Pues nada, que espero que os haya gustado y, como siempre, darle a like si os ha gustado, suscribís, si no queréis suscribiros, no suscribáis. Yo estoy por aquí, lo único que trato es de compartir mis experiencias con todos vosotros y nada, que por aquí ando. Tenéis todos ya mi correo, charlielbotánico@gmail.com. Me buscáis por Facebook, soy Carlos Pena. También hay un grupo que se llama Charlie el Botánico, igual que el canal. Por donde queráis podéis comunicaros conmigo, cualquier duda, cualquier problema que tengáis, me lo decís y si está en mi mano y puedo y sé, os ayudaré. Si no sé, también os lo diré porque yo no dejo de ser un aficionado más como todos vosotros y vosotras. ¿Vale? Cuidaros mucho y nada, que tengáis cuidado con el bicho. Venga, saludos, cuidaros. Hasta luego.